Pilar Simón. Exactamente. Presidenta, Nobel, presidenta de la Juventud del Partido Nacional. Ese es mi título. Ese es tu título. Diputada. Suplente. Suplente, pero fuiste electa. Exacto. O sea, la gente te votó. ¿Cómo estuvo tu fin de antes que nada? ¿Cómo fue para llegar? Mira, vengo de hacer timbrazo. Yo ahora estoy militando acá en Montevideo para la campaña de Martín Lema y Matilde Antía y venimos a hacer timbrazo por la blanqueada. Ahí va. Entonces fue un fin de agitado, de militancia. Qué bien, qué bien. Qué lindo. Bueno, ¿cómo te lleva la campaña? Bien, es distinta, muy distinta a la del año pasado. Ya me agarra con cansancio del año pasado. Pero bien, tiene otra metodología, es mucho contacto con el vecino, es mucho más directa, nada que ver con la campaña nacional, entonces tiene como sus partes buenas. A mí me gusta mucho más esta campaña que la nacional, la verdad. ¿Es más de cercanía para vos? Sí, muchísimo más, porque el vecino está más interesado en lo que le pasa en la vuelta, en el barrio, en la cuadra, incluso para hacer Montevideo, porque yo siempre hago la salvedad de que la gente de Montevideo como que no tiene ni idea está probado igual, de que no tiene idea en el municipio en el que vive, ni tiene idea de quién es responsabilidad cada cosa y tal. Y le molesta todo, pero no sabe a quién adjudicarle la responsabilidad. Pero sí es el primer contacto que tienen para cualquier reclamo vinculado a su cuadra, a su calle, a las necesidades básicas del vecino en el barrio. Entonces sí tenés que ir más hacia el vecino, es distinto, no es una campaña que consuman por noticias o redes y todo eso. Me gusta, una de las cosas que nos parecía es esto, bueno, la cercanía, cómo se va peloteando en esta campaña, que recordamos que es departamental y municipal. Esto vamos a hacer como mucha cosa para que la gente sepa hoy que tiene más posibilidades. Dándole un poco a eso, cómo se vota, qué se vota. Sí, súper importante. Porque la gente, todavía nos estamos acostumbrando a esta ley del año 2010, de la descentralización, de la creación de los consejos municipales en cada uno de los territorios. Incluso se van creando a medida que pasa el tiempo cada vez más, municipios, ¿verdad? Sí. Pero antes queríamos preguntarte más en tu rol de presidenta de la Juventud del Partido Nacional. ¿Te parece bien? Me parece espectacular. Me parece maravilloso. La primera pregunta que teníamos es tipo, ¿cómo funciona la Juventud del Partido Nacional? Bueno, la Juventud del Partido Nacional tiene elecciones de jóvenes. A diferencia de otros partidos, incluso no todos tienen la misma orgánica ni representación juvenil. Nosotros tenemos elecciones de jóvenes cada 5 años, en las que votan jóvenes entre 14 y 29 años, en las que funcionan iguales a las elecciones internas. Nosotros votamos un congreso de 300 jóvenes y congresos departamentales que tienen diferente cantidad de representación dependiendo de la cantidad de jóvenes que voten en el departamento y un tema más de proporción, en donde ese congreso después elige a la Comisión Nacional de Jóvenes, que vendría a ser como la interna elige al directorio del Partido Nacional. Bueno, lo mismo pasa con nosotros, y ahí se conforma una mesa de 15 directores y uno de ellos es el presidente. Nosotros tuvimos este proceso de juventud empezó en 2007, o sea, es bastante reciente. Tuvimos hasta ahora 4 presidentes. Yo formo parte de un mismo periodo de presidencia. Lo único que teníamos era un acuerdo de que en esos 5 años de presidencia es la primera vez que rotamos la presidencia. Bien. Porque también sabemos de que el proceso de juventud, para nosotros, para los jóvenes en general y en política, siempre pasa de que 5 años es una banda. Es un montón, te pasan 2 botijas a veces. Claro, y los gurises pierden interés. Incluso hay muchos gurises que terminan siendo electos para ser representantes de su juventud y en el proceso les pasa la vida, la facultad, el trabajo, la vida en general y dejan de estar. Entonces dijimos, esta vez vamos a hacerlo un poco más dinámico y me tocaba a mí asumir este año, que es el tercer año de este periodo de 5, y además tenía la connotación de que era la primera presidenta mujer de la Juventud del Partido Nacional. Tenía como esa. Vamos a hacer un aplauso ahí. Recordarle que el Partido Nacional junto con el Partido Colorado son los 2 partidos políticos más viejos del mundo. Exactamente. Del mundo, literal, porque los laboristas ingleses del mundo, no que nos encanta sacar. eso a nosotros. Tenemos las copas del mundo. La gente habla del Partido Laborista Inglés, que también es uno de los más viejos, pero el Partido Nacional y el Partido Colorado ranqueamos fuertísimo porque estamos ahí también. Estamos casi a los 190 años. Exacto, y eso no existe con este nivel de consolidación. Entonces, después hay que pensarlo así, después de 190 años... Sos parte de la historia, Pilar. Sos parte de la historia. Claro, la juventud. Los dinosaurios y después todo eso y Pilar. Exacto. Total. Pero es importante. ¿Cómo te parece? Es complejo, ¿no?
Que todo, que de todo. Ser mujer en cargo de dirección. Sí, súper, re. Sí hago la salvedad que eso lo dijimos el día que hicimos el cambio de la presidencia, es que el Partido Nacional demoró 185 años en tener una presidencia del directorio mujer, porque la primera fue Beatriz, y la Juventud del Partido Nacional solo 30. Igual, Bien. solo 30 es una banda. A no demorar 100 años. Claro, igual 30 es una banda. Pero ¿Cuánto tiempo tiene o sea, lo de la juventud? 5 años dura la mesa. Está, pero ¿cuánto tiempo hace? O sea, pues 100 años. 30. 30 años. Hace 30 años existe este proceso de juventud. Por eso estaba sacando la cuenta a ver si es porcentual. 100 de... Ay, no, se te re fue, complicado. se te fue. Perdón. Si hay una persona con habilidades matemáticas que quiera... Claro, nos hacen de cuánto porcentaje sería este proceso. Pero igual es esto, ¿no? La primera que rompe este techo de cristal sería Beatriz Argimón, Exacto. que también lo logra en las elecciones nacionales, siendo la primera vicepresidenta electa de nuestro país. Y ahora vos tenés que tomar eso, que viene con una mochilita interesante. Tiene un en tiempos peso... de feminismo, además. Tiene un peso bastante importante en esto que entiendo perfectamente de que la política es un espacio re hostil para las mujeres en general. No importa el partido político, para mí es algo que es transversal a todos los partidos políticos. A nivel juventud es un tema que tenemos un poquito más saldado, pero no tanto. No. Nosotros, incluso en las elecciones de jóvenes, tanto en las de 2017 como en las de 2022, yo formé parte de los dos procesos, e incluso en la del 2012 soy bastante vieja ya para los procesos de juventud. Con esto corono mi proceso de juventud. Es una buena coronación. Sí, igual. sí. Tranca, Acá, pasando a los anaqueles de la historia. Claro. Siempre decimos, nosotros... obviamente nuestro sistema de elección también es con listas y también tenemos que respetar el tema de la ley de cuotas, y ya en 2 procesos de elección nos pasaba de que teníamos listas paritarias y hasta a veces había exceso de mujeres y teníamos escasez de hombres, pero todas las listas eran encabezadas por varones. Entonces la paridad no me interesa si yo al nivel de... Por ejemplo, acá en Montevideo había... no sé, 300 listas. Y de esas 300 éramos 2 mujeres las que encabezábamos listas. Todas las demás las encabezaban varones. Entonces, dentro de ese discurso de, bueno, nosotros lo tenemos más al lado, sí, pero está ahí. Porque siguen siendo candidatos varones y igual ahí cuando te pones a rascar y empezás a decir, ay, qué pesada Pilar, siempre lo mismo con ese discurso. Y claro. Y esto tiene como una responsabilidad muy importante, sobre todo para todas las gurisas que vienen atrás de, bueno, esto no es tan inalcanzable, no es algo imposible, puedo liderar a toda mi generación, puedo ser la voz representante de un grupo de jóvenes de un partido que tiene además todo ese peso medio como, bueno, todos los dirigentes son hombres, nuestra representación en el Parlamento es bastante pesada en hombres, entonces... Y qué varones. Y qué varones. Sí. Y qué material. También. Che, te quería hacer una pregunta, porque Beatriz siempre fue como muy pesada en esto de soy feminista. Sí. No, yo creo que eso es como un potencial que tiene ella en términos incluso de a la interna del Partido Nacional, de decir tipo, yo no me como ninguna. Exacto. Yo Tensionar. vengo acá. Exacto, me parece como que siempre fue su potencia. ¿Vos cómo te consideras? Feminista. Yo soy de la escuela de Beatriz Argimón. Eso te siempre iba a lo decir, digo. vos venís de la escuelita. Yo soy de la escuela de Beatriz Argimón. Sí, para mí la palabra feminista no es una mala palabra, al contrario. Y insisto mucho con ese concepto. Para la gente que no entiende el concepto de feminismo, yo siempre lo pongo arriba de la mesa porque me parece importante que entiendan la definición. Obviamente, hay gente que se queda con ese concepto de lo malo o el peso negativo que le pone al concepto de feminismo por las cosas que capaz que no comparte, que yo tampoco comparto. Hay cosas del radicalismo y los puntos radicales de todas las ideologías y expresiones y cosas a veces no están buenas. Pero la palabra feminismo no tiene una connotación mala. Yo la entiendo como la búsqueda de la igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, obvio que me considero feminista y voy a ponerlo como con todas las letras arriba de la mesa. Incluso, yo ya les decía, yo formé parte también de la mesa anterior del periodo que fue de 2017 a 2022, y junto con Fernanda Esfeir, que también ahora es diputada suplente también, que las dos venimos de la misma escuela de Beatriz, fuimos las que pusimos el tema del feminismo arriba de la mesa de la juventud, de decir, bueno, vamos a empezar a convocar para tratar que este las tema. cosas pasen, ¿no? Vamos a marchar los 8 de marzo, vamos a hablar de género, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de igualdad, porque ya no podemos hacer de cuenta que esto no existe y no pasa. Y más a nuestra generación, que sentíamos que nos estaba como tocando de alguna manera, nos interpelaba tener que ser nosotras las que pusiéramos el tema arriba de la mesa. Entonces sí, yo, si me preguntas, me considero feminista. Bien, perfecto. ¿Y cómo la ves en ese sentido? ¿Cómo ves
no sé cómo, voy a ver cómo lo planteo. ¿Cómo ves el ambiente en torno al feminismo en el Partido Nacional hoy en día? Y en particular en la juventud. O sea... Capaz que le agrego una pregunta más que cosa. Yo creo que ha habido como históricamente una alianza más fuerte del feminismo capaz con movimientos de izquierda, ¿no? Como para también poner en palabras algo que se sabe. Me parece como súper valiente de tu parte y de Beatriz también esto de poder desmarcarse del tema partidario, ¿no? De lo ideológico, porque justamente yo creo que el feminismo es algo que tienes que no es ideológico, sino que es un movimiento de acción, de poder decir, che, somos feministas acá, ¿no? Con las consecuencias, ¿no? O con las responsabilidades que eso lleva. Sí. Porque... Y he visto también, porque soy de ver esas cuestiones, Sí, sí, porque me encanta mirar eso. Yo soy re feminista y tengo como eso de re feminista. La que puede. Claro. Cómo cuando veo las agrupaciones de mujeres del Parlamento, ¿no? Esta cuestión de, ¿cómo se llama? Bicameral. La bancada bicameral femenina. Como tremendo match entre todas, ¿no? Como ey, no importa de qué seas, acá tenemos una mirada que nos une, ¿no? Bueno, yo soy fiel peleadora por esa bandera, de que el feminismo es algo transversal, que no tiene una ideología, y me enojo muchísimo cuando me dicen, no, vos sos del Partido Nacional, no puedes ser feminista. Las bolas. Yo puedo ser feminista siendo del Partido Nacional porque el concepto de feminismo, primero que para mí, con lo que la historia... Esto lo toco con un montón de temas más, pero para mí es fundamental ser feminista y ser del Partido Nacional, porque tiene que ver mucho con la rebeldía y con la libertad y con la búsqueda de la igualdad y de la justicia. Para mí condice con absolutamente todos nuestros ideales. Entonces a veces incluso soy más hincha de pelearla adentro, de decir, vos, o sea, esto tiene que pasar. Coincide con absolutamente todas las razones por las cuales soy del Partido Nacional. También creo que debería de ser como aparte... obviamente por el hecho de además ser mujer haciendo política, considerarme feminista. Tiene sus consecuencias, yo creo que las tenía antes, cuando el tema era como más complicado, pero incluso a nivel sociedad y al nivel sistema político en general, tocar el tema era todo un bardo y ponerlo arriba de la mesa era un quilombo. Ahí tenías como consecuencias más políticas que las tenés con un montón de temas, no solamente tratando el feminismo. Hay veces cuando te salís un poco del carril, vos sabés que asumís ciertas consecuencias políticas. Tiene sus dificultades porque... Hasta incluso, mira, nos pasó, lo resumo en esta anécdota, este 8 de marzo nos pasó que nos juntamos con las gurisas de la juventud del partido y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tipo, ¿qué hacemos de distinto? Porque otra vez convocar solamente a marchar, había todo un quilombo, ya la marcha nos pasa de que incluso hay cosas hay convocatorias que no nos identifican, discursos medios de odio que vos decís, te desmarcas porque sentís que no es representativo, no están todas para la misma. ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué nos pasaba? Que estábamos tan cansadas de tener que todo el tiempo estar en esa lucha, en esa pelea. Vos decís, yo tengo que estar reivindicando todos los años de por qué soy feminista solamente los 8 de marzo. Yo me considero más feminista todo el resto del tiempo en el que estoy peleando por otro tipo de cosas. Yo que sé, no sé, al momento del armado de las listas, a mí me pone verde ver la lista y ver los lugares en rosado en donde van las mujeres. Que es como tipo, bueno, acá al que le toque... ¿Los lugares en rosado? Sí, obvio. Te lo juro. Las he visto físicamente. Yo las he visto también. Yo las he visto físicamente. Sí. Me pone verde ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde me entra más mi pelea. O el momento de considerar a alguna compañera de que vos decís, vos, ¿por qué en un panel de 5 o 6 jóvenes varones no se te ocurrió que capaz que estaba bueno hacer participar a esta gurisa? Que también está esta parte de ayudar a todo el resto de esas compañeras jóvenes que no tienen la oportunidad porque tampoco no se han dedicado a tener ese espacio de formación o de participación, y vos decís, bueno, no, abramos esa puerta, vamos a meternos acá, patea la mesa, metete en esto, formate en esto, vamos a discutir de tal cosa, no tengamos miedo de debatir determinados temas solamente, porque ser mujer y ser joven es doblemente peor, porque yo creo que si es durísimo. Es malo ser mujer en política, imagínate ser mujer y joven en política. Tiene como una connotación aún más pesada. Entonces, ahí el desafío es un poquito mayor y el tema siempre está en la deslegitimación por ser joven más que por ser mujer. Entonces, está esa lucha doble. Pero nada, yo...
lo veo como algo ya más rutinario de que es una cosa que vemos todos los días y que además tiene un componente muy histórico para el Partido Nacional, porque yo soy presidenta de la Juventud, pero además tenemos una presidenta mujer en el directorio ahora que es Macarena Rubio. Entonces el Partido Nacional está gobernado por 2 mujeres. Macarena también es muy feminista, entonces es como que los temas como que tienen más connotación arriba de la mesa para todo. Excelente. Yo, perdón, pero voy a pasar Sí, dale, a otra. dale. Sí, vamos, Igual por era, favor. esto Siga. nos pareció interesante. Yo igual tengo una pregunta. Si yo soy una persona que me copa el Partido Nacional, Sí. ¿cómo me acerco a la juventud del Partido Nacional? Bueno, tenés 2 formas. La Juventud del Partido Nacional, como todos los partidos políticos, tiene su división sectorial. Entonces, vos podés arrimarte a militar a un sector político en específico o arrimarte a la Juventud del Partido Nacional como centro, que ahí son vía nuestras redes, que están la información de absolutamente todas nuestras actividades. Si nos escriben por ahí, nosotros pasamos toda la información de a dónde dirigirse, con quién. Siempre que alguien se arrima, te dice, a mí me gustaría más militar en el sector de fulano. Bueno, perfecto, tengo un joven referente de ahí, te mando el contacto y te metes a militar ahí. ¿Hay que tener camisa polo para militar en el Partido Nacional? No, es un prejuicio, un starter pack. Yo no tengo. Ah, bien, Ni bien, tengo bien. camisas de tranqueras ni nada de eso tampoco. No. Perdón, pero viste que son Es que cosas Pilar tiene uno un queda gusto como para ahí. vestir. Claro, no, yo no formo parte del starter pack del. No. Ah, no, es un kit que te entregan. No. No sé, ¿qué te Todo entregan? eso se compra Mate aparte. termo, perdines y tipo alguna barba para los varones Sí, también. sí. Alguna Un boina. morral, Un un morral. morral. El también, cerquillo, el cerquillo también. Habrá un cerquillito. Te pasa por la tijera. Pero bien, ¿te parece hablar de realidad real? Concreta y cotidiana. Perfecto, dale. Me encanta. ¿Cómo evaluás los resultados de la última elección nacional? Mira, tengo. ¡Pum! ¡Bomba! Bomba. Tengo varias visiones. ¿Cómo la ves? Una es un mensaje a todo el sistema político, porque a mí lo que me sigue llamando muchísimo y poderosamente la atención son las 2 bancadas allí en el Parlamento. Y eso es un mensaje para todo el sistema político. Hay un grupo de gente que no se sintió identificada con ningún discurso y para nosotros, por lo menos a mi modo de entender, el discurso de Salle es un poco radical de más, que va en contra de Sí. todo el sistema político en Sí, sí, general. sí, sí, lo tenés ahí. Es bastante peligroso y vos tenés 2 tipos ahí que definen las mayorías. ¿Qué es lo peor? Definen las mayorías en la Cámara Baja. ¿Qué O sea, pasa, Salle? claro. Porque los demás no se ponen de acuerdo. También, ¿no? Ta. Ni que hablar, pero Por las dudas. ponele, ni que hablar. Pero es parte del mensaje que nos dio la gente. Para mí, el mensaje que nos dio la gente fue, vos, siéntense y pónganse de acuerdo a debatir los temas que me preocupan. Llámese economía, seguridad, además, que fueron los top de conversación de la campaña pasada, y pónganse de acuerdo, porque claramente no... Si no lo defines Salle. Claro, si no me lo defines allá. Vamos a hablarlo entre nosotros. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje, yo entiendo que la razón por la cual al Partido Nacional le fue mal en la elección no fue precisamente por la gestión de gobierno. Yo ahí considero que la gestión fue buena e incluso el presidente en su persona se fue con una muy buena aprobación. Para mí el problema estuvo en cómo estuvo encarada toda la campaña. Por un lado, que es mi tarea y mi rol principal ahora, es nosotros tuvimos a toda la plana mayor del partido en el gobierno. Entonces, ¿quién hacía partido y quién militaba desde el partido? Se vaciaron la orgánica. Se vació la orgánica y quienes hacían campaña era la juventud. Nosotros cargamos con todas las campañas que había y toda la militancia. Entonces, cuando los chiquilines hacen la autocrítica y dicen, ¿qué? Nada, ustedes hicieron todo lo que había que hacer. La juventud estuvo en todos los lugares, defendió Puso el absolutamente todas las causas. Puso el cuerpo en todo, porque si algo hicimos, bueno, nuestro lema era los militantes del gobierno, o sea, literal, militamos todos las... Osadísimo, pero... Osadísimo. Claro, militamos todo. Entonces, yo creo que la militancia del Partido Nacional no falló. Estuvo mal encarada políticamente la campaña por miles de razones. Yo creo que la dirigencia en sí no estuvo tan presente en los lugares donde tenía que estar de militancia. Entiendo, cuando vos tenés una responsabilidad de gobierno la tenés que cumplir. Ahora, yo creo que tenemos que prepararnos de cara a 2029, si nosotros queremos volver a gobernar, es armar un equipo y un cuadro dentro del partido que quede para... no deslegitimar ni desprestigiar la figura del partido mientras sos gobierno. Tiene que tener un peso político importantísimo. El directorio tiene que tener su propia fuerza política como tal, independientemente de lo que el gobierno haga o deshaga. Como gravitación propia. Claro, exactamente. Entonces yo creo que lo que nos faltó fue como
peso político interno como para sostener esa gestión. Y ahí para mí la responsabilidad caía sobre la dirigencia que estaba en el gobierno, y ahí es el reclamo que surge de la juventud de, che, nosotros nos encargamos de construir partido, dennos más oportunidades políticas dentro del partido, darnos la oportunidad de hacernos cargo de un montón de responsabilidades políticas más partidarias. Y ustedes sigan, obviamente, eso se cobra después para el próximo periodo, Claro. ¿no? O sea, nosotros nos vamos a preparar para después asumir responsabilidades, pero armando cuadro. Sí. Para mí lo que faltó fue cuadro. Bien, ¿te Y- parece? Perdón. No, quería hacer una pregunta en esto que decías, como que el gobierno no había tenido como ningún tipo de falla, sino que la falla había estado como... Hubieron como grandes escándalos, ¿no? Sí, dentro obvio. del coso. Entonces, y hubieron escándalos que fueron como más llevables, vamos a decir, y hubieron grandes escándalos. ¿Cómo con vos como presidenta, mujer, cómo ibas llevando a la militancia también? Porque la militancia, supongo yo, se te enoja con estos escándalos, si es una militancia Ese crítica. teléfono no te lo robes. Claro, yo me quedé pensando eso tipo, Pili, ¿no? Me imagino que... Bueno, la primera virtud es que yo no era presidenta el año pasado. La primera Pero virtud sí, era como esa. Claro. No, yo era parte de la mesa, sí, y yo era una de las que me enojaba. Y era una de las que también protestaba. Y me pasaba de que yo sentía la necesidad de como partido pronunciarnos en algunas cosas que te decían, no, bueno, Te calmas. take it easy porque somos partido de gobierno, take it easy, no podés revolucionarte en todo. Yo decía, tenemos que tener nuestra propia opinión. Total. Si nosotros no estamos de acuerdo con esto, no basta con desmarcarnos. Creo que la juventud debía de tener otra postura, más rebelde, más todo. Bueno, nunca me la llevaron. Yo ahora, a ver, es algo que siempre tuve, no es algo de ahora, no es porque éramos gobierno, antes cuando éramos oposición también lo tenía, siempre fui muy hincha de que si la juventud tiene un espacio de representación dentro del directorio del partido, dentro de la orgánica del partido, es para pronunciarse aparte de lo que el directorio diga. Y es independiente. Yo ahí soy muy zaravista, muy revolucionaria de la institución. Sí, esos escándalos tuvieron como peso, pero también me pasa de que esos escándalos tenían peso en la interna del sistema político. Vos le preguntabas a Doña Pocha y no tenía ni idea de eso. A Doña Pocha le preocupaban otro tipo de cosas de las que nosotros no estábamos poniéndole el foco, ni nosotros ni el resto del sistema. Porque nos desviábamos. Mirá, me pasó durante toda la campaña, tuve varios encuentros interpartidarios. Nosotros como Juventud del Partido Nacional formamos parte de una comisión interpartidaria que dirige el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con jóvenes que tienen, de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Y en varias instancias de esas eran con otros jóvenes, que eran su primera instancia de votación, jóvenes de diferentes niveles y contextos de la sociedad uruguaya, y todos te decían, no sé qué propone nadie. Porque a lo único que hacen los políticos es pelearse por bobadas. Eso te decían gurises de 18 años que votaban por primera vez. Que estoy segura que muchos de ellos son hoy más allistas que claro. Porque el sistema político en sí no les estaba dando respuesta a los problemas que ellos demandaban. Y en los temas de campaña no estaban los contenidos que la sociedad demandaba. Para mí ahí estaba el tema. Por eso, obviamente, si vos vas al detalle de las cosas de gobierno, sí, obvio, hubieron cosas que no estuvieron bien. Y hubieron cosas que hubiesen podido estar 1000 veces mejor y que pudiésemos haber hecho 1000 veces mejor, pero entiendo que no era lo que afectaba a la ciudadanía al momento de votar. A la gente al momento de votar le importaba otra cosa. Y por eso creo que ahí fue que dijeron, no, otra vez no. Porque además... El combo del gobierno no era solamente el Partido Nacional, era el combo de todos los partidos de la coalición, y era como una carga mucho más amplia para llevar. Dependía de otros partidos también para poder alcanzar esa mayoría. Entonces creo que el problema estaba en no ponerle foco a las cosas que a Doña Pocha le importaban, y a que los jóvenes, a esos 200.000 jóvenes nuevos que votaban por primera vez, no sabían que... No llegó. Claro, no se llegaste con nada. Los jóvenes, sin embargo, terminan votando mayoritariamente el Frente Amplio. Sí, es una tendencia que tiene el Uruguay en general, sí. ¿Pensás que hay algo de representación que no está pudiendo lograr el Partido Nacional respecto a eso? Mira, ayer fue, o el viernes, salió una... Reactual. Perdón, me salió como... Salió una columna del País, un tipo como de opinión, que hablaba sobre el tema de la juventud del Partido Nacional y cómo no lograban captar, porque hablaban de esta movilización que nosotros hacemos en las elecciones de jóvenes. En la última elección de jóvenes votaron 80.000 jóvenes. Sí, Disparate. O sea, nosotros movilizamos 80.000 jóvenes, que después no se ve representado o reflejado en las elecciones así nacionales. ¿Qué pasaba con la fuerza que tenía el Partido Nacional para movilizar y mantener la orgánica de juventud, que después no captaba? Yo a esta altura
No lo sé. No sé qué es lo Si que alguien pasa. lo sabe, la llama. Pueden mandar un mensaje, a ver, Pueden chat. comunicarse. Ojo, el fin de semana pasado tuvimos otro encuentro de la interpartidaria, además a nivel país, porque fueron varios representantes de varios departamentos de los diferentes partidos políticos, y tuvimos una charlita con Suaznavar, que nos hacía como un paneo de cuál era la situación de los jóvenes en el Uruguay, y más del 60% ni les interesaba la política, ni les interesaba los partidos políticos, ni se sentían identificados con los partidos políticos. Entonces, independientemente de los pocos jóvenes, son como un grupo muy chico de jóvenes que se sienten identificados con los partidos políticos. Después hay un 60% que nada. Entonces ya es un problema de todo el sistema, de que no sabes cómo llegarles. Que esos gurises se sienten más identificados con causas, que te militan feminismo, que te militan diversidad, que te militan ambiente, que te militan causas muy específicas, pero no se sienten adheridos a ninguna bandera La política política. partidaria no les llega. No, nada. Que obviamente, es lo que decíamos hoy, para mí tiene mucho que ver que son partidos de mucha historia, que se adhieren a un pasado que hoy en día no les tocan nada, no les llaman nada, no les hace ruido con nada. Y además, algo que con la interpartidaria somos muy hinchas, y en el Partido Nacional también, es el tema de la representación. ¿Qué joven se va a sentir adherido a un partido en donde no tiene pares de ellos? Claro. Claro que no tenés pares tuyos representándote. Vos hoy, para ser diputado, precisás más de 25 años. Entonces ya de por sí entras en una plana de juventud un poquito... Porque además nadie con 25 años entra al Parlamento, No. obvio, ¿no? Ni que hablar. No. De Creo que hay una, ¿no? hay un Está- diputado, el diputado más joven del Parlamento en esta bancada es del Partido Colorado, que tiene Sí. 26, Ahí va. que salió titular, pero es de los pocos titular joven. Sí. Y es verdad que es la primera bancada más joven de creo que de la Vuelta a la Democracia hasta ahora, es como más joven en promedio. Sí, son jóvenes. Sí, El en la pro- legislatura en general. Ahí Sí, está, el sí, promedio de la legislatura pasada eran 62 años. No, Para que se hagan una idea. No, Longevo que somos. No, boludo. y hablando- te tenés que jubilar y después capaz que puedes hacer política. favor. Como, primero aporta el Actividades sistema, mi amor. jubilado. Sí. Sí. Está muy bien. ¿Empezaron ya un proceso de autocrítica? Sí. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, la verdad es que es como una catarsis, como una terapia grupal, porque Me encanta. es esto que te digo de los chiquilines querer interpretar, primero, la realidad de cada uno en su departamento, porque no en todos los departamentos es Está igual. diverso. Y primero tenés que entender un poco la idiosincrasia del departamento y los objetivos o las metas que tenía cada dirigente en el departamento, o esa juventud en el departamento. Y después un análisis más a nivel nacional y de la dirigencia. Hay mucho gurí que no tiene ni siquiera alcance a esos dirigentes a nivel nacional. Entonces, también es una de las partes de la crítica. Nosotros lo empezamos hace 3 fines de semana atrás, tuvimos un encuentro de todas las comisiones departamentales de la juventud del partido. Nosotros tenemos conformadas 19 comisiones, además de la nacional, y nos reunimos con todas las comisiones un poco para prepararnos para mayo, pero era el primer encuentro a nivel nacional post elecciones. Entonces hubo un rato ahí de Qué momento, catarsis. claro. Hubo un rato ahí de catarsis de, bueno, ¿qué onda? ¿Qué tenemos que hacer? Era mucho más pensando a qué podemos hacer para adelante que latigarnos con lo que había pasado el año anterior, porque ya sabíamos que eso no lo íbamos a modificar. Y algo muy interesante era que esa generación es toda una generación nueva que vivió, que su primer campaña de militancia fuerte fue la de 2019 y ganaron. Claro. Yo soy de la generación de 2014, o sea, yo ya perdí una elección, para mí no era novedad perder esta elección, y ya me sé como juventud dentro de la oposición. Claro. ¿Pensaste que iban a ganar? No, No. yo siempre No te comiste manejé... marrón. No, a ver, había gente muy momentos. ilusionada. Hablé Había tipo, con gente del Partido momentos. Nacional que estaba muy ilusionada. Vos tenías momentos. Había días en los que decías, bueno, esto... Ay, siempre pasa. Sí, Ay, y hay días en los que bueno. a mí me pasó de que me terminé de cagar mucho más la filla en noviembre. Porque vos veías para mí la distancia en las encuestas ya te marca. No me esperaba la diferencia tan alta. Sí, decía, bueno, esto lo vamos a estar decidiendo como en 2019, toda la semana posterior en el escrutinio, vamos a estar martillándonos la cabeza. Sí, pegándonos en la corte. Claro, porque va a ser horrible, porque va a ser una distancia muy corta. Yo no me imaginaba la distancia tan amplia. Me encantaría saber qué fue lo que logró que hubiese tanto horror en esa encuesta durante ese mes. Pero sí me pasó que en octubre, fuente la de los candados, porque yo politóloga no soy, pero sí me pasaba de pensar en que si no teníamos mayorías parlamentarias como coalición,
era inviable que nosotros ganáramos el gobierno. Y si ganábamos, iba a ser imposible gobernar. O sea, te la regalo. La verdad, prefiero perder. O sea, ese era mi análisis. Es muy similar al que tenía el Frente Amplio en 2019. Claro. Que si no tenía mayoría parlamentaria, prefiero perder, claro. Total. Una pregunta me surge en esto de que, bueno, de que ustedes, o sea, como coalición se perdió a nivel nacional 3 departamentos, ¿no? Sí. Está. Y una de las cosas que planteó últimamente hace poquito planteó Orsi fue esto de, bueno, miren que se perdió la nacional, pero después esta misma gente que votó a Orsi como presidente, en la intendencia vota otra cosa. ¿Cómo evalúan ustedes ese cambio en cuanto a la votación nacional, departamental, municipal? Es esto que te digo de la idiosincrasia por departamento y de lo que la gente busca en una elección departamental. Vos, sobre todo en el interior, a lo que les importa es la persona que ha estado cerca del vecino, claro, y que ha hecho los cambios en su localidad. Para mí, al votante del interior, tanto de mi partido como de los otros, ven muy distante la elección nacional. Y nosotros desde Montevideo pensamos que están ahí nomás, que nos vieron por la tele y entendieron todo. Y no. Confirmo que queda. Claro, vos sos paisano, vos queda lejos, boludo. Queda muy lejos. ¿Vos sos montevideana? Yo soy de Montevideo. Claro. Pero el partido tiene esa cultura de que te enseña a entender y a leer un poco más a nivel departamento cada realidad. Nosotros en 2023 dimos 2 vueltas al país antes de empezar la campaña para recolectar propuestas de todos los jóvenes de todo el país, para armarle una agenda a Algado y a Ripoll, que se las presentamos en agosto del año pasado. Y esa vuelta al país te daba como el mensaje, sobre todo nosotros íbamos para preparar la agenda, íbamos, bueno, con un análisis de lo que fue la gestión y qué cosas mejorarían o qué cosas propondrían que no se hizo durante la gestión. Y había gurises que no tenían ni idea de qué era lo que había hecho el gobierno. Porque claro, el gobierno estaba en Montevideo, no estaba te queda lejísimo. Es re abstracto además. Y ves la conversación y es como... Claro. Y no tenían ni idea. Entonces, para mí es ese también el mensaje de lo que explica la elección departamental. El tipo busca... para mí en la elección departamental no se fijan tanto en el partido político, se fijan en la persona que está atrás de la gestión que está llevando adelante en el departamento, y de si me arregló la vereda, de si me bacheó la vereda, de si me arregló el alumbrado, de si me cortó el árbol, si tengo volqueta. Si tengo volqueta, si yo qué sé, si me hizo, sobre todo en el interior, que las realidades son más fáciles de transformar. Acá en Montevideo, vos no ves tanto en la incidencia de, por ejemplo, los alcaldes. Y allá... El micromanagement es total de los alcaldes. No, claro. Te soluciona hasta el papel higiénico. Pero imagínate, en el municipio, yo siempre pongo el mismo ejemplo de mi amigo Lucho Oliva, el alcalde de Casupá. Un pueblo de... No tengo ni idea, pero son muy poquitos habitantes. Él me decía, yo soy alcalde, secretario, el arquitecto, porque hago las obritas en una servilleta y después le digo a la gente de la obra cómo lo tienen que hacer, pero voy y compro también el cemento y las baldosas para poder hacerlo. Y soy quien recibe a los vecinos y soy quien compra la Coca-Cola que está dentro de la heladera en el municipio, porque para los funcionarios, que los funcionarios soy yo. O sea, me manejo mis finanzas, yo manejo mi agenda. O sea, ¿cómo? Pará. Que encima tienen que casar a la gente. ¡Claro! Y estoy encima de la núcleo se agregó una responsabilidad nueva de casar a la gente. O sea, tengo que tomarme el tiempo. Claro. Y Casupá además tuvo todo el tema Neptuno, ¿no? El tema de la represa de Casupá. De la represa de Casupá, sí, no bueno, sé qué, entonces él tuvo que salir a prensa a tener que dar respuestas. Por eso, para mí, tiene como sí, pobre Lucho. Tuvo unos años Abrazo a Lucho. Lucho, cuídate, Lucho. Descansa. Va a la reelección el hombre, o sea, todavía no le tiene miedo a nada. Le gusta. No hay nada para hacer en Casupá que eso. No tenía miedo a la pala. Sí. Pero eso te ejemplifica la realidad del contacto que tiene el vecino. O sea, su contacto más cercano es Lucho. Claro. Chao, en Casupá es eso. Y por eso también yo me he vuelto muy botanista en este discurso de la descentralización, pero es súper importante la figura del alcalde y la poca responsabilidad que le dan a veces los intendentes a los alcaldes. Sí, eso es un tema. O lo que le cuesta al intendente darle responsabilidad al alcalde. Claro, pues yo en el resumen político después. Y claro. Y puede ser un competidor en la próxima. Olvídate, yo en el Ministerio de Ambiente mientras estuve en el gobierno tenía un programa que se llamaba Municipios Sostenibles, que se encargaba de
junto con la OPP y AUSI, capacitar y ayudar a los alcaldes en la gestión de proyectos ambientales, que para el alcalde es el 90% de su gestión. O sea, el 90% de las cosas que hace un alcalde son ambientales. Agua, poda, residuos y tal. Y había departamentos a los que íbamos en el que los intendentes no dejaban que los alcaldes participaran de ese encuentro porque la responsabilidad era de ellos del tema ambiental, pero tampoco participaban ellos. Nadie les iba a decir a ellos cómo tenían que hacer las cosas. Pues lo están haciendo bárbaro. Claro. Muy serenos. Yo tengo una pregunta. Las que quieras, amor. En esto que recorriste 2 veces, Sí. ¿cómo viste el país? ¿Cómo viste los interiores? Y bueno, lo que pasa que depende. Son como realidades como muy paralelas. Está muy está diverso. salado. Sí. Sí. Muy diverso. Está muy diverso. ¿Qué pasa? Yo tengo un poco la realidad de la recorrida que hice con el partido, que también, o sea, nosotros vamos mucho más. Sí hemos hecho pueblos del interior y descentralizado bien, pero también los encuentros más grandes eran en capitales. Entonces, Sí. ahí vos tenés como otra realidad. A la ruralidad no llegás. O capaz. Sí, hemos ido a un par de encuentros, pero es como otra onda, no vas a fijarte en la situación en la que está el departamento. Sí me pasó recorriendo el país con el ministerio en este programa de municipios sostenibles, sí veías, porque ahí sí íbamos mucho más descentralizados. Los alcaldes nos recibían en su pueblo, entonces era como otra la situación. Íbamos capaz íbamos a Casupá, por ejemplo, a verlo. No, la verdad, ahí yo me saco el sombrero porque hay un muy buen trabajo de sobre todo de los alcaldes. Yo soy muy hincha de los alcaldes, ya lo verán. Pero, Ya lo vimos. Sí, yo soy muy hincha de los alcaldes y de su trabajo y de la gestión que hace cada uno en su pueblo. Y la verdad, tenés de todo. Yo lo he visto muy bien. Tenés departamentos en donde ves un poco de dejadez. Por ejemplo, algunos municipios de Artigas, que todavía están como muy lejos de la llegada a la civilización. Municipios en Salto que vos ves muy dejados. Tenés. Es que te recorres y te das Situaciones. cuenta que Sí. esto es América Latina, no jodas. Sí, y lo más jodido es ver la lejanía del acceso, por ejemplo, a cosas muy básicas, de servicios muy básicos, de que el alcalde también se encarga de llevarte hasta la capital del departamento para que te puedas atender en el hospital, por ejemplo. Claro. Sí, hay una camioneta que sale desde Melo, por ejemplo, para Seguá, Claro. o al revés. Yo qué sé, cosas así que te rompen un poco más los ojos y que vos ves que el problema de la descentralización Es transversal también. Sí, que no podemos considerarnos un país descentralizado todavía y que hay mucho trabajo ahí por hacer y que requiere de mucha voluntad política independientemente de los partidos políticos, de entender la importancia que tiene ese tercer nivel de gobierno para la gente, de la cercanía que tiene, de que todavía estamos muy lejos de la gente como gobierno nacional y departamental, que nosotros nos creemos los más cra porque en Uruguay somos todos amigos y nos conocemos todos y estamos re cerca y aún así estamos muy lejos, desde Montevideo hacia el interior, hasta acá nomás, Canelones igual también. También una inversión de dinero sin vuelta, ¿no? Porque no es lo mismo poner internet en Montevideo que ponerlo en un pueblo del interior que no le da plata a la empresa, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en el interior y en las políticas nacionales y departamentales y municipales y en la descentralización, implica también una voluntad política económica de gastar en términos de moneda pura y dura, de gastar Hacerle una plata pilar después. en esos lugares donde después no va a pasar que vuelva, ¿no? Sí, no va a ser redituable para la empresa que Exacto. ponga, que puede ser la empresa pública o el Estado. Bueno, ahí la es pregunta donde- es si es redituable en derechos o es redituable económicamente. A eso me refiero, Bueno. como que es una inversión de inversión. política en cuanto a derechos y en cuanto también a que capaz que Bueno, eso genera ahí después. metieron en infraestructura, ¿no? O sea, se hizo en este gobierno, hubo un Una avance bocha. en infraestructura en el interior. Sobre todo en temas rutas, Rutas, sí. puentes, Yo la vi, yo la rotondas. Eso ayudó mucho a la conectividad entre departamentos. Nos y encantan las rotondas. Nos encantan las rotondas. ¿Qué les pasa? qué cantidad de rotondas. pero es como ese vínculo ahí. Yo te no juro sé, que voy a entre, los Soca. interiores y la rotonda. Sí. Voy a Soca y 8 rotondas por Es pila, sí, pero, Pero ha ayudado pero mucho, funciona mejor. Es ha más ayudado democrático, mucho en supongo. la conectividad entre departamentos, eso por ejemplo, en acercar determinados servicios. Y eso que decías del tema de la inversión
para mí es la mirada cortoplacista que tienen los partidos políticos en Uruguay de no ver la potencialidad que tiene a veces. Que el tema de la descentralización no es algo que se va a resolver mañana. No. Obvio No. que es un tema que va a llevar muchísimo tiempo, pero que Hay que pensarlo. requiere. Yo, cuando empecé a trabajar con el plenario de municipios desde el ministerio, me daba muchísima impotencia el potencial que tiene el plenario de municipios como organización y el Congreso de Intendentes como organización, y que no Se explota. se le da no se explota de la manera que se debería explotar para llegar a la gente. O sea, si vos querés realmente tener una política de cercanía y un país realmente descentralizado y acercar todos los servicios básicos a la gente, al país, incluso dentro de los departamentos, los políticos que se oponen a seguir creando municipios porque generan más gasto, es no entender que la realidad de tu departamento sigue sin ser cercano a todos los que viven en él. Obviamente que hay extremos, yo qué sé, el otro día Después está la falopa también, ¿no? Claro, Claro. analizábamos el otro día con un politólogo en este encuentro que hicimos con todas las departamentales del país, con un politólogo, Antonio Cardarello, que es experto en temas de descentralización. Profe mío. ¿Sí? Sí. Muy crack. Muy cracks. Hablábamos del tema de la descentralización y nos ponía el caso, por ejemplo, de Cerro Largo, que es uno de los departamentos con mayor cantidad de municipios per cápita, que claro, te crea un municipio en un pueblo donde hay capaz 300 personas. Ok, capaz que es pila, pero capaz que ese pueblo está muy lejos de Melo y no Exacto. llegas con nada, y es necesario. O sea, es la única forma de acercar los servicios básicos de la Intendencia a las 300 personas que viven ahí, en Ramón Trigo, por ejemplo. Y aún así, no está 100% descentralizado. O sea, imagínate. Imagínate. Yo igual, hablamos pila de descentralización. Pila. Vamos a centralizar un poco. Por favor. ¿Está? Porque también estamos en campaña. Hay una novedad de estas elecciones departamentales, que es que el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente se presentan a la elección departamental, por ejemplo, en Montevideo, Canelones y Salto, como coalición. Una innovación, por lo menos electoral en nuestro país, una innovación histórica en esto de los partidos más viejos juntándose para hacer esto. ¿Hay una identidad coalicionista o es simplemente un lema? Para mí es simplemente un lema. Muy bien. Yo soy Me muy gusta. blanca. Vos sos muy blanca. Muy blanca. Estás muy bien. ¿Y cómo ves, ahora en el desorden del día, estamos Sí. analizando alguna de las noticias de la semana, salió el candidato de Cabildo Abierto a plantear que el tema de los derechos humanos era un marketing político y era todo un curro? ¿Qué pensás? No estoy para nada de acuerdo, por supuesto. Entiendo que parte de una base ideológica de parte de ellos que los toca muy de cerca, y entiendo desde donde lo plantea, precisamente desde el Partido Nacional. Por eso es que no lo vemos para nada cerca de esa manera. O sea, creo que él hablaba sobre el tema de los desaparecidos específicamente. Sí. No. No. O sea, No. es como... Porque acumulan votos. ¿Cómo reconcilias eso, no? Claro, en eso. Yo no sé hasta Yo no dónde sé. acumulan votos en eso. No, que acumulan votos ustedes porque van todos con el mismo lema, digo. Sí, pero no, porque ellos tienen su candidato a la intendencia, nosotros tenemos nuestro candidato a la intendencia. Sí, acumulamos bajo un mismo lema por una razón más electoralista, pero sin perder la identidad de cada uno de los partidos. Por eso yo ahí en ese tipo de cosas no transo. No era real que en 2019, cuando decía los blancos pactaron con los militares para gobernar, es mentira. O sea, obviamente es un acuerdo electoral y es parte de la posibilidad de dar gobernabilidad, pero obviamente hay cosas que es imposible transar desde la identidad. ¿Cómo el Partido Nacional va a estar en contra de una lucha, por ejemplo, como el tema de los desaparecidos, y el 20 de mayo es a raíz de la muerte del Toba y de Cecilia Fontana de Heber? O sea, ni siquiera desde nuestra historia y nuestra identidad, ¿entendés? Es imposible. No, obviamente que no comparto. No, hay cosas que hay que poner como un límite. ¿Te parece que la juventud tiene un protagonismo en esto de mantener como algunas luchas que empezaron a ser transversales? Hoy hablabas de los feminismos, ahora hablamos de memoria, verdad y justicia. ¿Te parece que hay temas que empezaron a permear y que están siendo como de consenso democrático entre todo el sistema político y también la sociedad en su conjunto? Sí, yo hoy les hablaba, por ejemplo, del tema de la comisión interpartidaria, porque para mí es como muy importante en estos temas. Es algo que es transversal a todo el sistema político y que la juventud como que trata de ponerlo arriba de la mesa y demostrar también esto de lo que tanto nos llenamos la boca hablando de la democracia del Uruguay, qué tan linda que es, que los que estamos profesándola mejor somos las juventudes de los partidos políticos, que sí nos sentamos en una mesa, sí lo conversamos, sí llegamos a nosotros ahora, en este encuentro que hicimos el fin de semana pasado, redactamos un documento que tiene como
principios en donde le pedimos a los candidatos a intendente de todo el país, de todos los partidos políticos, qué bueno. bueno, este es el pedido de la juventud. También lo hicimos el año pasado. Fue el único acto en donde participaron todos los candidatos a la presidencia después de junio, en donde la juventud de todo el sistema político les dijo, bueno, el que gane, acá tienen el pedido de la juventud del sistema político. Hermoso. ¿Qué Trabajen incluye sobre ese esto. pedido? Bueno, Perdón, sé que estamos cerrando, pero El del año me pasado. interesa. Venimos bien. El pedido del año pasado tenía varios ejes. Entre ellos, uno era el tema del respeto y una campaña democrática limpia. Que era esto que les decía de que la generación y la juventud estaba cansada de el trato irracional por redes, que ya les quedan mal las redes sociales a los dirigentes grandes. Perdón, pero tengo a Graciela Bianchi en la punta de la lengua. obvio. Perdón, o sea, Obvio, yo ves la Cristina, pero sí, obvio. No va nada. Por supuesto. Después, uno de los temas más importantes del acuerdo era el tema de la seguridad, y ahí planteábamos una propuesta bastante disruptiva que incluso generó como internas en otros partidos, desde lo que pensaba la juventud con lo que pensaba la dirigencia, que era, por ejemplo, que nosotros creíamos que el camino hacia una de las cosas que podíamos llegar a mejorar de la seguridad era la despenalización de todas las drogas. Polémico. Toda la juventud se lo estaba estamos como medio de acuerdo. O sea, en este colectivo esa. estamos tipo, sí, cobremos mucha plata para esto y hagamos política pública. Después tocábamos temas de empleo, de economía, de salud mental, y cerrábamos con un pedido que era considerar la posibilidad de reformar la Constitución y bajarla a 18 años para la representación en el Parlamento. Ah, mirá. Que era como lo otro polémico que tenía, que era, incluso la ONU el año pasado había empezado como el año con esto del tema de la representación, que todo el mundo estaba pasando de que la juventud no estaba bien representada en los parlamentos del mundo, y que tenías casos como el de Uruguay, que era un impedimento constitucional. Bueno, que me expliquen cuál es el argumento que se sostiene hasta el día de hoy de que por qué yo para ser diputado preciso 25, para ser senador 30, para ser presidente de 35, no tiene mucho sentido. Si yo puedo ser edil, por ejemplo, con 18 años. Si yo puedo votar, puedo ser electo también. Entonces, ahí pedíamos como un tema de consideración, que se pensara que capaz que no hay que llegar a un referéndum o a un plebiscito, que se puede hacer por un proyecto de ley que apruebe toda la Asamblea General. Eso requiere obviamente voluntad política de todos los partidos, pero que era un pedido de toda la juventud del sistema político. Bien, tengo preguntas del chat. Bueno, Ay, qué divertido. ¿Viste? Y ves la gracia del stream. Que acá la gente juega también con nosotros y nosotras. Se pueden suscribir, pónganle like y todas esas cosas que ya saben. Sí. Perdón. Pero dice, ¿está respaldando a Lema? ¿Qué propuestas tiene Lema para Montevideo? Bueno, Lema tiene varias propuestas, obviamente vinculadas, las principales, a una problemática que reclama toda la ciudadanía montevideana, que es el tema de la limpieza. Y ahí Martín tiene una propuesta de tercerizar el servicio de la limpieza y que la intendencia le pida a un tercero que se haga cargo. También está el reclamo de, por ejemplo, alcaldes, como es el caso de Matilde Antía, que pide, bueno, no, en el caso de que gane o no Martín, pedirle a la intendencia que me transfiera la responsabilidad. Yo me hago cargo, no tengo problema, pero yo me hago cargo y que no sea la intendencia que se tenga que hacer cargo, porque claramente no se están haciendo cargo. El tema de la seguridad, el tema de que la intendencia finalmente aplique la ley de faltas, de que no se está aplicando, de que también es un problema para la ciudadanía montevideana el tema de la gente viviendo en la calle. Esas son como las principales lineamientos que tiene el programa, vinculados a las principales necesidades que plantea el montevideano: limpieza, seguridad, mantener como ahora justo estábamos trabajando con Matilde en Matilde Altía, candidata Eso, al ahí va, DCH, perdón, no ex puedo candidata. contestar. Además que se asumió la suplencia de Andrés Zapp. Exactamente. Después de la pandemia, que lamentamos que tuvo COVID y Exactamente, falleció. ella tuvo que asumir ahí. Ella es primer suplente de Martín en la lista de la intendencia. Entonces estamos trabajando como muy en conjunto con las propuestas, tratando de alinear un poco las propuestas que tiene Matilde para el municipio, pero que también van alineadas mucho a las propuestas de Martín, de revivir algunos espacios culturales de Montevideo, de pensar en una ciudad que, si estamos pensando que sea una ciudad y un atractivo turístico del siglo XXI, bueno, hay que ponerlo en eso. Dos preguntas. La tercerización es algo que cambió en este periodo de gobierno. Lo que estaba CAP en el municipio en particular se volvió municipal ahora, y la idea es volver a ponerlo tercerizado. Uno de los argumentos que dieron para remunicipalizar esa actividad fue el tema de la desprecarización laboral de los trabajadores y trabajadoras. Si se terceriza por parte de Martín Lema el trabajo de limpieza, ¿se van a mantener los mismos derechos de los trabajadores y trabajadoras de CAP que los que tiene la Intendencia? Pregúntale a Martín Lema. Bárbaro.
Martín Lema, Tanto en profundidad no tengo la propuesta. no, Queremos claramente. pedirte si nos comunicás con Martín Lema, porque ¿Por lo qué no nos queremos contesta? tener. lo estamos invitando. Bueno, lo estamos lo tenemos invitando. Sí, queremos tenerlo en el programa. Me encargo de hablar con Martín para que venga. Vino Vero la vez pasada, va a Sí, venir. claro. Salvador Esqueloto, Esqueloto. estamos invitando a Victoria Cáceres. O sea, la idea es poder tener como variopinto, medio montevideano, sabemos, perdonen. Estamos viendo si podemos gestionar también de ¿Algún otros otro? departamentos, porque el Zoom ahora habilita otro tipo de Claro. interacción. Y Virginia Cáceres era la del Partido Colorado. Colorado. ¿Cuándo presenta el programa Martín Lema? Porque el él lo- 11 tiene que presentarlo en la corte. Sí, él Ah. está presentándolas, De a como poquito. largándolas como... Porque, a ver... si- Está timing de campaña. ¿Eh? Está timing de campaña. Claro, es un tema de estrategia comunicacional. El martes entiendo que se presenta la lista ya y entiendo que la idea es como acompañar con la presentación de la lista, también ir largando las propuestas y los tópicos. El programa ya está, ya hay un equipo ahí que trabajó re duro. El otro día presentó y mostró en sus redes el equipo que estaba trabajando en el programa. Él lo va a ir largando de a poquito como para también hacer más hincapié en algunas propuestas que son más pesadas, como esto que les decía, el tema de la limpieza y la seguridad, que son como el tema que más preocupa a los montevideanos. Divino. Me encanta, me encanta. Ceci, No tengo más preguntas, Muy bien. pero fue una entrevista ¿Cómo fue pasaste? un placer. Bárbaro, me encanta. ¿Sí? Sí. Podés Nah. venir. Nativa del streaming soy. Fluidazo. el nivel de Sí, rapidez claro, para claro, taca, taca, claro. taca, taca. es bueno. Impresionante. Qué envidia. Te Fascinada. invitamos a hacer un último minuto, tuyo un minuto de oro, pero te vamos a dar una consigna. A verte. Que es ¿por qué hay que militar en la juventud del Partido Nacional? Hay que militar en la juventud del Partido Nacional porque yo la entiendo. Primero que yo milito en el Partido Nacional porque es la forma en la que entendí mejor la historia del país. Y segundo, entiendo que es el sistema de jóvenes más organizado del sistema político. Entiendo también que esa organización y esa independencia nos ayuda también a tener como voz y autonomía. Nosotros, además de tener nuestra propia organización, tenemos también voz y voto en el directorio de mayores, que eso no es menor. Y eso nos ayuda también. Yo entiendo el sistema de elecciones de jóvenes y el sistema de la orgánica de juventud dentro del Partido Nacional como un trampolín que ayuda a muchos jóvenes a después tener la oportunidad de ocupar diferentes lugares de decisión, porque te da muchísima formación en lo que es negociación política, en lo que es la formación política per se, de discusiones y demás. Entonces, nada, para mí, que esa escuela política que tiene la juventud del Partido Nacional, que desgraciadamente no todos los partidos políticos tienen la misma estructura de juventud, no se da en otros partidos del Uruguay, que es una oportunidad única para aprender y obviamente, por lo menos para mí, para entender la historia del Uruguay mejor. Muy Bárbaro, bien. muchas gracias. Muchas por favor, gracias. la verdad por que venir, estuvo la verdad. Está, muy lindo. nada, también mandamos saludos a Vientos de Cambio, que son un streaming que Vientos Nuevos. Vientos Nuevos, perdón, que también Estuve hace estuvieron acá. 2 semanas con Que ellos vimos por acá. ahí, Sí. la bien, verdad que vamos también a es en mirar. esto. Compañeros que también nos han habilitado muchos invitados, porque somos cómplices los streamers en Uruguay. Claro. Ojalá poder, ¿verdad? Somos chiquitos y nos conocemos Somos todos. todos, total. A ustedes agradecerles muchísimo por acompañarnos en el día de hoy. Decirle que volvemos a reencontrarnos el domingo que viene. Si quieren encontrarse con más productos de desembarco, recuerden, el martes tenemos Desorden Internacional por esta misma pantalla. Y el domingo también Culturiza, tu update cultural, que también te puedes sumar, nos puedes seguir en redes, puedes aportar plata. Queremos ser un streaming que hable con todos y con todas en todo el país. Viva la descentralización, podés colaborar, pórtense mal y cuídense bien.